Bueno, vamos a ver integración de funciones racionales y el método de descomposición en fracciones simples. Cuando nos referimos a integración de funciones racionales, nos referimos a que hay en el integrando un cociente de dos polinomios, donde vamos a decir que A sub 0 es el coeficiente principal del polinomio numerador, B sub 0 el coeficiente principal del polinomio denominador, y que el polinomio numerador tiene grado n y el polinomio denominador tiene grado m. Entonces se pueden presentar tres casos diferentes respecto a cómo es el grado del polinomio numerador. Puede ser que el grado del polinomio numerador sea mayor que el del grado del polinomio denominador, o que los grados de ambos polinomios sean iguales, o que el grado del polinomio numerador sea menor que el grado del polinomio denominador. Y tendremos que proceder de distintas formas según sea el caso. Si el grado del polinomio numerador es mayor o igual que el grado del polinomio denominador, entonces lo que vamos a hacer es dividir los polinomios. En cambio, si el grado del polinomio numerador es menor que el del denominador, entonces podemos proceder a descomponer en fracciones simples, o sea, aplicar el método que nos va a permitir resolver este tipo de integrales. En los primeros dos casos dijimos se dividen los polinomios. Entonces, tenemos un polinomio p de x dividido un polinomio q de x, vamos a obtener un polinomio cociente y un polinomio resto. Sabemos que el polinomio dividendo, ¿sí?, puede reconstruirse o reexpresarse multiplicando el cociente por el divisor y sumándole el resto, que es lo que tenemos acá. Hacer esto nos va a permitir reexpresar el polinomio como una fracción que se le dice propia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A esta expresión que tenemos acá, la dividimos, ¿sí?, q de x. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Nos queda p de x sobre q de x. Acá cuando dividimos q de x nos queda el cociente nada más, y más el resto dividido q de x. Entonces, ¿qué transformación hemos logrado al hacer esto? Ahora tenemos una fracción donde el grado del polinomio numerador es menor que el grado del polinomio denominador. Entonces, a esa fracción le vamos a poder aplicar el método de descomposición en fracciones simples. Entonces, nuestra integral, ¿cómo queda? Es la integral de un polinomio, que es el polinomio cociente, más la integral del resto sobre el divisor. En general, para hacer este tipo de cálculo, no va a hacer falta recurrir a hacer no va a hacer falta reescribir de esta forma el polinomio y luego de esta simplemente dividimos y ya armamos las expresiones que vamos a integrar. Si estamos con el caso 3, o sea, el caso donde el grado del polinomio numerador es menor que el del denominador, entonces, según cómo sean las raíces del polinomio denominador, es que vamos a aplicar el método de descomposición de fracciones simples. Entonces, los casos son aquellos en los que las raíces son reales y distintas o simples, las raíces son reales e iguales, múltiples o repetidas, las raíces son complejas, conjugadas, distintas o simples, o las raíces pueden ser complejas, conjugadas, múltiples o repetidas. Entonces vamos a ver cada caso. Entonces, repaso rápidamente. Cuando integremos funciones racionales, vamos a integrar funciones racionales mediante el método de composición en fracciones simples cuando tengamos el cociente de dos polinomios. Y siempre que el grado del polinomio numerador sea mayor o igual que el denominador, dividimos para obtener otra expresión a integrar, donde la integral racional
¿sí? Va a tener menor grado el numerador que el denominador. Y en el caso que tengamos grado del polinomio numerador menor que el denominador, también como en esta última transformación, aplicamos el método de descomposición en fracciones simples, que hay que hacerlo teniendo en cuenta cómo son las raíces del polinomio denominador. Entonces, vamos a empezar viendo si las raíces son reales y distintas, cómo se efectúa la descomposición en fracciones simples. Decimos que el polinomio q de x, recordemos que era el polinomio denominador, tiene por raíces los números reales x1, x2 hasta xn, siendo el coeficiente principal b sub 0 igual a 1. Entonces lo podemos expresar en forma factoriada, o sea, lo que vamos a expresar es el polinomio q de x factoriado por las raíces, donde el b sub 0 dijimos que era el coeficiente principal, y cuando factoriamos por las raíces, b sub 0 va en esta posición. Como es un 1, obviamente no hace falta poner nada. Entonces tenemos q de x factoriado por las raíces como x menos x1 por x menos x2, así sucesivamente hasta x menos xm. La descomposición en fracciones simples la tenemos que hacer según estos factores. Por eso primero factoriamos y luego reexpresamos. Acá es lo que estamos expresando es el integrando, porque vamos a ver cómo se hace la descomposición en fracciones simples. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que p de x sobre q de x es igual a p de x sobre el q de x factoriado. Y la descomposición, cuando hablamos de descomposición siempre hablamos de una suma, la realizamos teniendo en cuenta, ¿sí?, que vamos a tener tantos términos o sumas como factores tiene el polinomio denominador. Entonces, si tengo m factores, voy a tener m términos o m sumas. La descomposición va a ser para esa cantidad de términos. Entonces, cuando descomponemos, ¿qué hacemos? Ponemos en el numerador un coeficiente y en el denominador el primer factor. En el segundo término, otro coeficiente y en el denominador el siguiente factor. Así sucesivamente hasta que ponemos el último coeficiente y en el denominador el último factor. Entonces, esto es descomponer en fracciones simples. No estoy usando la letra C simplemente para que después no haya ningún tipo de confusión con la constante de integración, pero ustedes pueden usar las letras que prefieran. En esta identidad, ¿sí?, que estoy planteando acá, los denominadores son idénticos. Veamos lo que hacemos. Nosotros tenemos p de x sobre q de x, que es igual a todo esto. ¿Sí? Ahora estoy obviando esta parte y quiero mostrar esto de que si los denominadores son idénticos, ¿qué quiere decir? Que yo saco el denominador común en este miembro y es lo mismo que esto que tengo acá, ¿sí?, porque es compuesto en fracciones simples. Entonces lo que voy a hacer es igualar los numeradores. ¿Cómo se igualan los numeradores? Luego de que tengo el factor común, ¿qué hago? Esta expresión dividido x menos 1, que me queda desde x menos x2 hasta x menos xm. Todo esto multiplicado ¿por qué? Por el coeficiente a, que es lo que tengo acá. Luego, más, pongo la suma, ¿y qué hago? Toda esta expresión del denominador dividido esto. Al dividir, ¿qué me van a quedar? Todos estos términos, todos estos factores menos el x menos x2. Eso multiplicado por b me va a quedar toda esta expresión que tengo acá, ¿sí? Así sucesivamente, ¿sí? Termino de realizar las operaciones y llego al último término, donde voy a volver a hacer toda esta expresión
dividido el denominador, me van a quedar todos los factores que preceden a x menos xm, multiplicado por m, me va a quedar toda esta expresión. Entonces, a partir de esto, voy a poder averiguar, ¿sí?, los coeficientes que había planteado acá en la descomposición de fracciones simples, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer para determinarlos? Asignándole a las raíces, ¿sí?, acá, a cada uno de estos que tengo acá, le voy a asignar ¿qué cosa? A cada valor de x le voy a asignar el valor de las raíces. Entonces eso me va a permitir calcular cada uno de esos coeficientes. ¿Cómo es que voy a hacer eso? Si ustedes miran, yo acá tengo una igualdad, y recordemos que q de x era igual a toda esta expresión, que es la misma que tenemos acá. Entonces, si paso multiplicando q de x a este miembro, o todo este denominador al otro miembro, ¿qué pasa? Lo voy a simplificar. Entonces, obviamente que no me pongo a pasarlo, sé que ocurre eso y directamente digo, voy a trabajar con los numeradores, ¿sí? Miembro izquierdo y miembro derecho, trabajo con los numeradores. Yo sé que es súper tedioso la cantidad de simbologías y cálculos, pero son cálculos que conocen y son cálculos simples, simplemente es cuestión de con cuidado ponerse a realizar. Entonces, dijimos, trabajamos con los numeradores, y para averiguar los valores de los coeficientes, le íbamos a dar al valor x, recuerden que esto es un polinomio, ¿sí? Los polinomios están definidos para todos los números reales. Entonces, dije, le voy a dar a la variable x el valor de las raíces, y empiezo con la primera raíz. Entonces, ¿qué hago? En cada uno de los lugares que tengo una x, ¿qué hago? Pongo x1, que es la raíz con la que comienzo. ¿Y qué pueden observar qué es lo que ocurre acá? Si cada lugar donde hay x, estoy poniendo x1, el valor de la primera raíz. ¿Qué pueden observar que ocurre acá a partir de reemplazar? Acá me queda a por x menos x1 menos x2, después x1 menos x3, x así sucesivamente, x1 menos xn. Y fíjense qué pasa de acá en adelante, ¿qué me queda? Acá, x1 menos x1, ¿qué va a pasar con este término? Se anula. Acá, nuevamente, ¿qué ocurre? x1 menos x1, este término también se anula. Por supuesto que se anulan todos los términos intermedios. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Que P de x1 es igual a A por x1 menos x2, x1 menos x3, así sucesivamente hasta x1 menos xm, que es el único término que no se anuló. Eso me va a permitir calcular el valor del coeficiente A. Con la siguiente raíz hago lo mismo, ¿sí? ¿Y qué sospechan que va a ocurrir cuando reemplacemos por x2 en cada uno de estos factores que tenemos acá? ¿Qué va a ocurrir con algunos términos? Nuevamente se anulan, ¿sí? No se va a anular el término, segundo término, y se va a anular el resto de los términos. Acá tengo x2 menos x2, y acá también tengo x2 menos x2, obviamente los tendré en todos los términos intermedios. Entonces, a partir de acá, puedo averiguar el valor de b pasando todos estos factores, dividiendo acá a p de x2, como lo tenemos acá. Evidentemente, ¿sí?, todos los coeficientes los vamos a calcular de esa forma. Y una vez que tenemos los coeficientes, ¿qué podemos hacer? Reemplazar. Nosotros habíamos dicho que hacíamos la descomposición en fracciones simples, habíamos trabajado con integrando.
Dijimos que P de X sobre Q de X era igual a esta expresión donde habíamos factoriado el polinomio denominador. Y que a su vez, ¿sí?, esta expresión la descompusimos en la suma de estas fracciones simples. ¿Y ahora qué hacemos? Integramos, ¿sí?, cada uno de esos términos. Recuerden que la integral de una suma, la suma de las integrales, y directamente vamos a expresar, ¿sí?, cada uno de esos términos con su integral. Entonces, una vez que averiguamos todos los coeficientes, estamos en condiciones de resolver la integral original, o sea, esta, la del cociente de dos polinomios, a través de la descomposición, porque fíjense que estas integrales o esos integrandos planteados sí pueden resolverse directamente por tabla. Si piensan en el logaritmo, ¿sí?, todos los coeficientes que hacemos los podemos sacar fuera del símbolo integral. Y acá nos quedaría 1 sobre x menos x1. Si piensan en la segunda columna de la tabla, esto es como tener 1 sobre u por la derivada de u, porque si u es x menos x1, la derivada de este denominador, ¿cuánto es? 1. Y entonces podemos integrar cada una de estas fracciones mediante logaritmo, ¿sí? Entonces nos queda el coeficiente a por el logaritmo natural de x menos x1, más el coeficiente b por el logaritmo natural de x menos x2. Así sucesivamente hasta que llegamos a la última integral, donde nos queda m por el logaritmo natural de x menos xm, más la constante de integración. Recuerden que cuando hablamos de integral indefinida, la constante c es fundamental que esté, porque si no, no se trataría de integral indefinida. Así que no hay que olvidarse la constante de integración. Bueno, y como para que se entienda mejor, vamos a ver algunos ejemplos. Díganme, chicos, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Ahora vamos a verlo con números nomás. Porque Con números es otra cosa, pero esto les da las ideas, las bases. Ahora, con números, de todos modos, hacemos un planteo que difiere en algo, lo que pasa es que yo les tenía que explicar cómo era una descomposición en fracciones simples primero. Así que bueno, ahora, tenemos este enunciado. Siempre lo primero que hacemos es ver, así vamos haciendo como un paneo rapidísimo desde el primer caso de integración hasta el siguiente, así como hacen con el factoreo, que dicen, bueno, tengo que factorear esta expresión, veo si es factor común, el factor común por grupo igual número de términos, trinomio, cuatrinomio, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de potencia igual grado, no sé, factoreo por las raíces, o sea, llevan un orden para ver de qué caso de factoreo se puede tratar, aunque es algo rápido porque lo conocen. En este caso hay que hacer lo mismo. Uno siempre tiene que empezar diciendo, bueno, ¿puedo integrar por tabla? No. ¿Puedo integrar por descomposición? En este caso no es la descomposición común, la integral de una suma igual a la suma de las integrales. No, tampoco. ¿Puedo integrar por sustitución? Veo en el numerador la derivada del denominador o el producto de una función por su derivada. No, tampoco. Bueno, puedo integrar, se me fue el caso. ¿Puedo integrar por partes? No, tampoco. Bueno, entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, ¿puedo integrar por descomposición en fracciones simples? ¿Tengo un cociente de dos polinomios? Sí, es el caso. Hay veces que van a tener el cociente de dos polinomios, pero pueden llegar a integrar por sustitución, ¿sí? Entonces no les conviene aplicar este método. Entonces, es importante, hago un paneo rápido de los métodos y veo cuál es el método que mejor se ajusta. Hay integrales que las van a poder integrar por más de un método.
sobre todo las trigonométricas, y hasta por 3 métodos podrían llegar a integrar, dependiendo de cuál sea integrando. Pero bueno, están ustedes decidir y escoger el mejor método, ¿sí?, que puedan resolver de la forma más simple posible. Entonces, digo, bueno, sí, se trata de una integración, ¿sí?, de cociente de polinomios. Voy a ver entonces cómo son las raíces del polinomio denominador, a ver si las raíces son reales y simples o distintas. Y entonces comienzo con eso. Entonces lo que tengo que hacer, acá tengo una raíz real y simple, tendría que ver qué pasa acá. Así que hay que factorear. Factoreamos, ¿y qué ocurre? Las tres raíces son reales y simples o distintas. Entonces voy a poder proceder a la descomposición en fracciones simples. Entonces lo que hago directamente es plantear cuál va a ser mi solución, ¿sí? Ya descompongo en fracciones simples, tengo tres raíces o tres factores puestos acá en el denominador, entonces digo, bueno, voy a tener tres términos. Coloco cada término, a cada término en el numerador le coloco un coeficiente. Por supuesto que tengo que ver qué cosa que no la mencioné, pero bueno, la vemos primero, que el grado del polinomio numerador sea menor que el grado del polinomio denominador. Eso me permite descomponer en fracciones simples. Si no es así, ¿qué hacíamos? Dividíamos. Entonces, en este caso puedo descomponer, le pongo sí, a cada término su integral, su diferencial, y dejo planteado esto, que la solución de mis integrales va a ir por este lado, ¿sí? Por la integral de la suma de cada una de las fracciones en la que he descompuesto. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Ya casi tengo el resultado. Lo único que tengo que hacer es averiguar los valores de estos coeficientes. Entonces, vamos a calcular como dijimos hace un momento. ¿Qué hacemos? Tenemos ¿sí? Esta expresión va a ser el denominador común para cada una de estas fracciones, ¿sí? Trabajamos ahora con los integrandos, ¿sí? Nos deshacemos del tema de las integrales para poder averiguar los coeficientes A, B y D. Lo hacemos como lo vimos recién en forma teórica, en forma general. Entonces, trabajamos con los integrandos, tengo el denominador común, hago esta expresión dividido x menos 1, nos queda x más 1 por x menos 2, que va a estar multiplicado por a. Luego, esta expresión dividido esto por b. Entonces nos va a quedar x menos 1 por x menos 2 multiplicado por b, que será este término. Y por último, todo el denominador dividido este denominador, nos queda x menos 1 por x más 1, que va a estar multiplicado por b, que es nuestro último término en esta expresión. Entonces, nuevamente, ¿qué decimos? Los denominadores son iguales, siempre van a ser iguales, ¿sí? Porque la descomposición en fracciones simples está hecha según cada uno de esos factores. Entonces, los denominadores son iguales, voy a trabajar con los numeradores. Recordemos que les dije que si paso esto multiplicando para acá, o esta expresión multiplicando este miembro, la simplificamos. Entonces, acá escribo los numeradores y vamos a proceder a asignarle sucesivamente a x los valores de las raíces. Vuelvo acá. ¿Sí? Copiamos este, que es el valor, ¿sí?, de p de x, que teníamos acá originalmente, sobre el denominador factoriado, nos resultó esto. Entonces, ¿qué ponemos? El x cuadrado más 3x igual a toda esa expresión. Le asignamos los valores de las raíces, empezamos con una cualquiera, el orden en esto no tiene importancia. Lo importante es que le demos el valor de todas las raíces. Nosotros en este caso teníamos 3 raíces. Entonces, si acá dice más 1,
Bueno, acá empecé con 1. ¿Sí? Si acá dice menos 1, la raíz es 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Tenemos que reemplazar cada valor de x, ¿sí?, por 1. Entonces, reemplazamos y vamos a hacer las cuentas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay dos términos que se van a anular, ¿sí? Acá vemos 1 menos 1, este término se va a anular, y acá tenemos 1 menos 1, este término también se va a anular. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, este valor igual a esta expresión. Entonces nos queda acá 4, acá 2 por A, 2 acá por A, y acá menos 1. En definitiva, nos queda que A es igual a 4 dividido menos 2, nos quedará menos 2. Luego le asignamos a X el valor menos 1. Entonces, acá reemplazamos todas las X por menos 1 y vamos a hacer las cuentas. Ahora, en este caso, ¿qué términos se anulan? Se anula el primer término, que acá nos quedó menos 1 más 1. Este término no se anula y este otro sí se anula. Entonces nos va a quedar el menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 igual a b por todos esos valores. Entonces nos queda acá menos 3 más 1 menos 2, y acá menos 2 por b por menos 3. O sea, nos queda que b es igual a menos 1/3. Y el último valor que le doy a x es el valor de la raíz que nos queda, ¿sí?, que va a ser 2. Profe, ¿Sí? ¿cómo le va? Buen día. Hola. Le quería preguntar, ¿usted tomó el x igual a 1, menos 1 y 2? ¿Usted tomó esos tres números así porque sí o por alguna razón específica? Porque son las raíces Porque son raíces. del polinomio denominador. Bien, Fíjate acá, porque en eso nos estamos basando para hacer esto. bien. Nosotros lo primero que hicimos, ¿sí?, fue determinar cómo son las raíces del polinomio denominador para ver cómo íbamos a realizar la descomposición en fracciones simples. Porque si las raíces son distintas, la descomposición o el procedimiento que vamos a seguir es otro. Entonces, factoreamos el polinomio denominador y encontramos que una raíz es 1, la otra es menos 1 y la otra es 2. ¿Sí? Entonces, una manera fácil para trabajar con esta identidad que tenemos acá y poder averiguar los valores de estos coeficientes, ¿cuál es? Darle los valores de las raíces a x. Y acá tenemos x, porque se trata de polinomios. Entonces, la variable, dije, está definida para todos los reales. Está bien. Entonces, ¿qué es fácil? Darle el valor de las raíces. ¿Por qué? Porque vimos que hay términos, o sea, todos los términos menos 1 se anulan, y eso me permite averiguar fácilmente el valor de los coeficientes. Entonces habíamos llegado a este último caso, donde teníamos acá 10, y acá 3, entonces 3D, y entonces D nos queda que es igual a 10 tercios. Una vez que tenemos los tres valores de los coeficientes, lo único que tenemos que hacer que es reemplazar en las integrales que habíamos propuesto que iban a ser nuestra solución. Entonces, reemplazamos cada uno de los coeficientes y podemos integrar. El menos 2 lo podemos sacar fuera del símbolo integral, menos 1/3 también, y 10 tercios también. Entonces nos quedan las tres integrales, todas para resolver mediante, ¿qué dijimos? Mediante logaritmo. Porque ¿cómo miramos esto? Como que tenemos 1 sobre u por la derivada de u.
si u es x menos 1, o es x más 1, o es x menos 2, la derivada de u en cualquiera de esos casos, ¿cuánto es? 1. Así que el 1 siempre está multiplicando, ¿sí?, a los factores que tenemos en el numerador. Entonces, en todos los casos, resolvemos mediante logaritmo y luego le agregamos la constante de integración. Bueno, entonces, habíamos dicho que la solución, ¿sí?, sería esta. Hasta acá es lo mismo que habíamos dicho en la presentación del caso, en forma general, ¿sí?, que todas las integrales se podían resolver por logaritmo y que tenemos nuestra solución. Ahora, todas estas expresiones que tienen logaritmos se podría, ¿sí?, teniendo en cuenta propiedades del logaritmo, llegar a este tipo de expresión o de solución, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para expresar el resultado de esta forma? Mucha bibliografía lo pueden llegar a ver de esta forma, por eso se los comento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar propiedad del logaritmo, ¿sí?, que dice que si tengo un número multiplicando un logaritmo, puede pasar como exponente del argumento, ¿sí? Entonces, todos estos números van como exponente del argumento del logaritmo. Y según el término tenga el signo más o menos, ¿sí?, irá en el numerador o en el denominador, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta propiedades del logaritmo que dice que la suma o diferencia de un logaritmo puede expresarse, en el caso de la suma, como el logaritmo de la multiplicación, y en el caso de la diferencia, como el logaritmo del cociente, ¿sí? Entonces, estos dos términos que están restando van a ir al denominador, pero como son dos, van multiplicando, cada uno con su potencia. Y este que es positivo, va a quedar en el numerador, ¿sí? Entonces el logaritmo queda de toda esta expresión. Que eventualmente, ¿sí?, acá tenemos 10 tercios, acá 1 tercio, si fueran todos, tuvieran las potencias, si estuvieran divididos por 3, significa que son raíces cúbicas, podrían todas reunirse en todos los términos, todos los factores reunirse bajo un mismo radical. En este caso no. Con que hagan hasta acá, ¿sí?, que es la forma general, está súper correcto. Hacer esto también está bien. Más que nada se los cuento porque pueden interpretar algunos resultados en algún tipo de bibliografía. Y después, respecto a esto, hagan lo que les diga su profesor de práctico. Primero que hacemos es, detectamos el caso, factoreamos el polinomio denominador. Si estamos con raíces reales y distintas o simples, descomponemos en fracciones simples, proponemos nuestra solución, ¿sí?, que es lo que habíamos hecho así, solamente que todavía no conocíamos los valores de los coeficientes. Cuando proponemos nuestra solución, ¿qué hacemos? Igualamos los numeradores, trabajamos con los numeradores y le vamos a asignar sucesivamente a x los valores de las raíces para averiguar los coeficientes. Cuando tenemos los coeficientes, reemplazamos, resolvemos todas las integrales por logaritmo. ¿Está? Veamos otro ejemplo que tiene alguna variante, por supuesto. Tenemos que resolver esta integral. Tenemos que ver siempre, primero, cociente de polinomio, sí, o sea, es 1 dividido este polinomio. ¿El grado del polinomio numerador es menor que el denominador? Sí. Lo otro que hay que mirar es que el coeficiente principal tiene que ser igual a 1, ¿sí?, para poder descomponer en fracciones simples. Entonces, si el coeficiente principal no es igual a 1, lo primero que tenemos que hacer es que sea igual a 1. Y eso lo podemos hacer sacando un cuarto de factor común. Si saco un cuarto de factor común, me va a quedar x cuadrado menos 4, ¿sí? Ahora sí puedo descomponer en fracciones simples. Es una condición que el coeficiente principal sea igual a 1 para hacer esto, porque si no, la descomposición no queda bien.
Factoriada nos queda esta expresión, que quiere decir que vamos a tener que descomponer con dos fracciones simples. Entonces, vamos a descomponer y nos va a quedar de esta forma. No nos olvidamos de qué, del 1/4. Y entonces ponemos A sobre un factor más B sobre el otro factor, integramos en cada caso. Entonces, pasamos a igualar los numeradores, ¿sí? El denominador común es este, sacamos el denominador común entre estas dos fracciones simples. Recuerden que ahora trabajamos con los integrandos, ¿sí? Ponemos esta expresión, ¿sí? Y trabajamos con estos dos. Sacamos denominador común. Esta expresión dividido x menos 2 nos queda x más 2, que lo multiplicamos por a. Y luego esta expresión dividido x más 2 nos queda x menos 2, que va a estar multiplicado por b. Los denominadores son iguales, trabajo con los numeradores. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Le asignamos a x cada uno de los valores de las raíces. ¿Qué raíces tengo? Acá la raíz es menos 2, acá la raíz es 2. Empiezo, si x es igual a menos 2, reemplazo en todos estos lugares donde está x por menos 2, el término este se anula y puedo averiguar entonces el valor de a. Que me va a quedar que 1 es igual a, perdón, puedo averiguar, acá reemplacé por menos 2, puedo averiguar el valor de b. Entonces me queda que 1 va a ser igual a menos 4b, entonces despejo, b me queda igual a menos 1/4. Y luego a x le asigno el valor 2, reemplazo en esta expresión por 2, este término se anula y nos queda que 1 es igual a 4a, entonces a será igual a 1/4. Cuando tengo averiguados los valores de los dos coeficientes, voy a reemplazar en la solución propuesta. Entonces reemplazo por 1/4 y por menos 1/4. Sabemos que el factor constante, en cada caso, lo podemos sacar fuera del símbolo integral y que estas integrales las vamos a resolver mediante logaritmo. Entonces, resolvemos esta integral, ¿sí? Nos queda 1/4 logaritmo de x menos 2, y resolvemos esta integral, nos queda menos 1/4 logaritmo de x más 2. Y respectivamente, cada uno de estos términos lo multiplicamos por 1/4, que lo habíamos sacado como factor común, porque habíamos hecho que el coeficiente principal del polinomio denominador fuera 1, y nos había quedado multiplicando toda esa expresión por 1/4. Luego de eso nos faltaría resolver acá, ¿sí? Hacemos esas cuentas y nos queda esta expresión para la integral que teníamos que resolver. Nuevamente, ¿sí? Como se trata de logaritmos, podríamos aplicar propiedades y expresarlo de otra forma. Este argumento y este argumento van a estar elevados a la 1 sobre 16, ¿sí? El 16 es el denominador del exponente fraccionario, entonces nos queda como la raíz 16 de x menos 2 sobre x más 2, ¿sí? Recordemos que el término que tenía el signo negativo va a ir al denominador según las propiedades del logaritmo. Pero les vuelvo a decir, pueden dejarlo hasta acá y está muy correcto. Bueno, y acá tienen, ¿sí?, algunos ejercicios para resolver, aparte de los que les puedan dar sus profesores. Siempre es importante no mirar el resultado antes de resolver. Uno resuelve y verifica que llegó al resultado y no mira el resultado para intentar manipular en otro sentido algo, ¿sí? Lo único que, bueno, acá tienen una ayudita para el ejercicio 4, esto por supuesto que lo pueden usar. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. En ese
En ese ejercicio que nos dio la ayuda, ¿se resuelve como lo venimos haciendo? Porque dice sustitución. ¿O hay que hacer una...? Sí, hay que hacer una sustitución previamente, porque acá tenemos e a la x, tenemos una expresión exponencial, ¿sí? Entonces Sí. es necesario hacer una sustitución antes de poder aplicar la descomposición en fracciones simples. Entonces, como es difícil que se den cuenta de eso acá, que recién están arrancando, ¿sí? Acá les digo cuál es la sustitución, ¿sí? Hay que hacer esta sustitución, aplicar logaritmo natural a ambos miembros, después determinar el diferencial y por último sustituir. Entonces cuando queda todo eso sustituido, van a aplicar el método de descomposición con esa nueva variable t, pero van a tener una expresión que van a poder resolver por este método de descomposición en fracciones simples. Pero bueno, no es lanzarse a hacer esto primero, sino intentar ver el método, ¿sí? Repasar todo lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en este caso no se ve algo raro, en este caso tampoco, pero en este caso, ¿qué cuidado tienen que tener? ¿Qué es lo que observan entre el polinomio numerador y denominador? El grado del numerador El es mayor. grado, exacto. Entonces, sí o sí, primero dividir para luego aplicar el método, ¿sí? Y la otra que es reconocer que una expresión de este tipo van a poder descomponer en fracciones simples, pero van a tener que hacer una transformación previa, que es la que les propongo acá. Pasemos a ver entonces el siguiente caso. En este caso, las raíces son reales e iguales, múltiples o repetidas. Ver teóricamente todo este procedimiento es medio tedioso, está como más resumido, y vamos a ver qué es lo importante que nos aporta esta metodología general para poder resolver integrales y para poder pasar a los ejercicios. Vamos a ver qué miramos. El polinomio denominador decimos que tiene dos raíces, x1 y x2, y que los órdenes de multiplicidad de esas raíces son r y s, y que además el grado el coeficiente principal del polinomio denominador va a ser igual a 1. Entonces, se puede factoriar el polinomio denominador de esta forma, o sea, r y s indican los órdenes de multiplicidad, o sea, si es una raíz doble, triple, cuádruple, etc. ¿Sí? Acá tendrán 3, 4, el número que sea. Entonces, ¿cómo es que vamos a descomponer? Si nosotros tenemos p de x dividido, ¿sí?, este polinomio factoriado, y el orden de multiplicidad de este primer factor es r, entonces vamos a poner tantas fracciones, ¿sí?, para la descomposición en fracciones simples vamos a poner tantas fracciones como el orden de multiplicidad. Si acá dijera 5, ¿qué pongo acá? 5 fracciones, decompongo en 5 fracciones simples. Si acá dijera 3, pongo 3 fracciones, ¿sí? Y lo mismo tengo que hacer con el otro factor. ¿Qué orden de multiplicidad tiene? S. Entonces, ¿qué voy a tener? S términos, S fracciones simples para este caso. Entonces, en el primer caso que dijimos, vamos a tener tantas fracciones simples como factores tenga el polinomio denominador. Y en este caso es lo mismo, porque ¿cuántos factores tiene el polinomio denominador? R más S, ¿sí? Supongamos 5 más 3, tendrá 8. Lo único que hay, 5 que corresponden a este factor y 3 que corresponderán a este factor si fuera ese el caso. Entonces, genéricamente, ¿qué estamos diciendo? ¿Sí? Para esta expresión x menos x1, el orden de multiplicidad es r, ¿qué hacemos? Cada una de nuestras fracciones simples las vamos a tener en cuenta, la primera elevada a la r, la segunda a la r menos 1, la que sigue a la r menos 2,
Así sucesivamente hasta que tenemos esa expresión elevada ¿a qué? A la 1. Lo mismo vamos a hacer con el otro factor. Entonces, para x menos x2 a la s, vamos a tener nuestra primera fracción elevado a la s. Nuestra siguiente fracción a la s menos 1. La que sigue a la s menos 2. Así sucesivamente hasta que llegamos a una fracción donde x menos x2 está elevada a la 1. Por supuesto que cada una de esas fracciones contendrá sus coeficientes. Acá genéricamente pusimos, para lo que tiene que ver con la raíz x1, pusimos a, desde a hasta AR, y para todo lo que tiene las fracciones que tienen que ver con la raíz x2, pusimos desde b hasta bs. Luego de esta descomposición, ¿sí? Que la variante es esto de ir bajándole sucesivamente el grado al factor del denominador que corresponde para la descomposición, ¿sí? Luego de eso procedemos de forma análoga a la que lo hicimos en el primer caso. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos denominador común. ¿Cuál es el denominador común? Esto mismo, ¿sí? Porque si acá a este le fuimos bajando el grado y a este otro también, ¿sí? Sabemos que el denominador común es el mínimo común múltiplo. Entonces es todo el producto de todos los factores iguales y distintos, y los que están repetidos elevado al mayor exponente, ¿sí? Como todo esto se repite, pero el elevado al mayor exponente es a la R, y acá todos estos también se repiten, pero el elevado al mayor exponente es a la S, entonces el denominador común va a ser este mismo. Entonces, denominador común, ¿y qué hacemos? Esta expresión dividido esto por A, más esta expresión dividido esto por A1, ¿sí? Así sucesivamente con todo. Es muy tedioso seguirlo así de esta forma, yo no lo podía hacer más parcializado, fraccionario, porque era imposible el tiempo que lleva. Después ustedes lo siguen tranquilos, pero es una operatoria común, ¿sí? Igual que la que hicimos antes. Entonces, luego de eso, ¿sí? ¿Qué decimos? Podemos trabajar con los numeradores, ¿sí? Que tenemos que p de x es igual a todo esto que quedó acá, y vamos a poder averiguar el valor de cada uno de estos coeficientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a asignar los valores de las raíces, en este caso x1 y x2, pero como tenemos mucho más coeficientes que raíces, después le vamos a asignar cualquier valor real, ¿sí? A x para poder terminar de averiguar los valores de esos coeficientes. Entonces, acá tienen, trabajamos con los numeradores, averiguamos el valor de cada uno de los coeficientes como lo hicimos antes, y una vez que lo averiguamos podemos reemplazarlos. Luego de que los reemplazamos, todas las integrales se pueden resolver en forma inmediata. Entonces, veamos cuáles van a ser las soluciones para este tipo de integrales. Fíjense en esto. Acá tenemos a sobre x menos x1 a la r, ¿sí? Entonces, a puede ir fuera del símbolo integral. ¿Y qué nos queda? X menos x1 a la r. Ahora, esto x menos x1 a la r lo puedo expresar en el numerador. ¿Cómo lo expreso en el numerador? Como x menos x1 a la menos r. Entonces, ¿qué es lo que voy a integrar? Sería u a la r, o sea, en este caso a la menos r. ¿Sí? Entonces voy a integrar una potencia. ¿Cómo se integra una potencia? Tengo que tener en cuenta que si u es x menos x1, la derivada de u, ¿cuánto va a ser? 1. Entonces siempre hay un 1 acá multiplicando. Entonces, si tengo x menos x1 a la menos r, eso me va a quedar x menos x1 a la menos r más 1 sobre menos r más 1. Y así es como integramos una potencia. En el que sigue, ¿qué va a ocurrir? Hago el mismo planteo.
digo que tengo x menos x1 a la r menos 1, ¿sí? Si digo a la menos r, ¿sí? Acá tomémoslo con paréntesis, a la menos r menos 1, ¿sí? Esto va al numerador, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando integro esto, ¿qué me va a quedar? Si tengo x menos x1 a la menos r, si distribuyo acá me queda más 1 y le tengo que sumar más 1, me queda más 2. Y acá nos queda menos r más 2, o sea, la misma expresión, ¿sí? Así sucesivamente hasta que llegamos ¿a dónde? A esta expresión donde el denominador está elevado a la 1. Y en ese caso, ¿qué ocurría? Integrábamos por logaritmo. Entonces ahí integramos por logaritmo y seguimos de la misma forma integrando, ¿sí? La otra tanda que corresponde a los coeficientes b, ¿sí? Bueno, rescatando estas ideas, ¿qué tenemos? En el polinomio denominador, ¿sí? Raíces múltiples, iguales o repetidas. Entonces, están indicadas según su orden de multiplicidad. Entonces, la descomposición la efectuamos ¿sí? Y vamos a tener tantos términos como factores tiene el polinomio denominador, que la cantidad resulta de sumar r más s. Entonces tengo esa cantidad de términos y a cada una de las fracciones, ¿sí? Le vamos bajando el orden de multiplicidad para cada una de las raíces. Luego de eso sacamos denominador común, igualamos numeradores, ¿sí? Y luego acá hacemos toda esa cuenta, luego de igualar numeradores trabajamos con los numeradores. Asignamos a x cada una de las raíces y luego le asignamos cualquier valor real para que nos permita, ¿sí? Terminar de calcular cada uno de los coeficientes. Reemplazamos en la integral que tenemos como solución y luego de eso integramos. Y vamos a ver el ejemplo para que sea más claro, más accesible esta operatoria. En este caso tenemos, ¿sí? Que la raíz es menos 1, tiene un orden de multiplicidad 3. Entonces, no hace falta factorear nada porque el polinomio denominador ya está factoriado. Entonces, vamos a plantear la descomposición en fracciones simples. Si el orden de multiplicidad es 3, ¿cuántos términos o en cuántas fracciones vamos a descomponer? 3. En 3. Entonces, en la primera que ponemos x más 1 al cubo. En la que sigue, x más 1 al cuadrado. Y en la última, x más 1. Entonces, tengo los 3 términos, a cada uno le coloco una letra, un coeficiente, y bueno, cada uno de estos integrados va a ser la solución que le vamos a dar a nuestra integral. Bueno, trabajamos con el integrando, decimos que esta expresión va a ser igual a la suma de cada una de estas fracciones simples, donde hemos sacado denominador común x más 1 al cubo. Recordemos que, ¿sí? En el denominador común es el mínimo común múltiplo, y entonces si nosotros tenemos estos 3 para elegir, ¿sí? Tenemos que hacer el producto de los factores iguales y los no iguales, o sea, comunes y no comunes, y si son comunes, elevado al mayor exponente. Como todos tienen expresión x más 1, son comunes. ¿Cuál es el mayor exponente? 3. Entonces, esta expresión sí queda en el denominador, hacemos esta expresión, divido esto por a, nos queda el x más 1 al cubo dividido x más 1 al cuadrado por b, nos queda b por x más 1, y en este último caso, hacemos x más 1
al cubo dividido x más 1 por d, nos queda x más 1 al cuadrado. Y vamos a sacar esto que quedó de más. Bueno, entonces nos queda de esta forma. Entonces, luego de esto, ¿qué decimos? Trabajamos con los numeradores. Entonces, esta expresión es igual a esta. Cuando trabajamos con los numeradores, decimos, bueno, le vamos a asignar a x sucesivamente los valores de las raíces. Nuestra bueno, es la única raíz que tenemos en este caso, ¿sí? Decimos x igual a menos 1. Reemplazamos donde están las x por los valores por el valor menos 1, ¿sí? Y entonces nos va a quedar, en este caso, que a es igual a 3, ¿sí? Porque este término y este término se anulan. Entonces nos queda menos 1 al cuadrado más 2, 3, igual a. A es igual a 3. Cuando reemplazamos, ¿sí? Acá tenemos que asignar, primero asignamos sucesivamente los valores de las raíces. ¿Qué ocurre? Tenemos esta sola raíz. Necesitamos que más valores de x para poder averiguar los valores del resto de los coeficientes. Entonces, ¿cómo hacemos? Asignamos valores cualesquiera. Cualquier valor real, ¿por qué? Porque los polinomios están definidos para todos los valores reales. Ahora, ¿qué valores reales le asignamos? Valores fáciles. Nunca nos vamos a complicar con valores como, no le vamos a poner pi, raíz de 2, ¿sí? ¿Qué valores le vamos a poner? Valores fáciles. Entonces le pongo el valor 0, por ejemplo. Entonces, reemplazo por 0, ¿sí? En todas las x, y ¿qué nos queda? En el miembro izquierdo nos queda 2, y en el miembro derecho nos queda acá 0 más 1, 1, nos queda b, y acá 0 más 1, 1, 1 al cuadrado 1, nos queda d. Entonces nos queda 2 es igual a a, lo reemplazamos por 3, que ya lo habíamos averiguado, y acá nos queda un b más un d. Entonces, si pasamos el 3 restando, nos queda b más d es igual a menos 1. Y nos quedó planteada una ecuación, pero que tiene dos incógnitas, o sea, que le vamos a dar otro valor más a x para poder resolver. Entonces, si x es igual a 1, reemplazamos nuevamente acá todas las x por 1 y vamos a poder obtener otra ecuación. ¿Cómo nos va a quedar esa ecuación? Acá 1 al cuadrado más 2 nos queda 3, a sabíamos que valía 3, lo reemplazamos por 3, y acá vamos a reemplazar, ¿sí? Nos queda 1 más 1, 2b, que lo tenemos acá, y reemplazamos acá, nos queda 1 más 1, 2, al cuadrado 4 nos va a quedar 4d. Una vez que tenemos esto, pasamos el 3 restando, o cancelamos, ambos miembros está el mismo número, lo cancelamos, y nos queda 2b más 4d igual a 0, donde si sacamos factor común 2, ¿sí? El 2 lo pasamos dividiendo para este miembro, entonces nos queda b más 2d igual a 0. Entonces tenemos las dos ecuaciones, resolvemos. En general, ¿sí? Cuando tengan hasta acá, o a lo sumo un término más, van a poder resolver despejando, ¿sí? O reduciendo, ¿sí? Lo que pueden hacer es, dicen, bueno, sumo estas dos ecuaciones y ¿qué va a pasar? En realidad acá van a restar. Restamos estas dos ecuaciones, b no lo tenemos más y entonces vamos a poder averiguar el valor de d, ¿sí? Si no, aplican cualquier método de resolución que hayan aprendido en álgebra. Pero en principio, reduciendo, o sea, restando las dos ecuaciones, o eventualmente si alguna de estas dos ecuaciones tiene algún término que esté restando, lo que hacen es sumar, ¿sí? Pero mediante esa metodología, en general, para los casos que presentamos, van a poder resolver sin problema. Una vez que averiguamos, resolvemos el sistema, averiguamos el valor de b y de d, entonces reemplazamos en las integrales.
y luego de reemplazar, vamos a integrar. Bueno, recordemos que las constantes las podemos extraer fuera del símbolo integral. Y que cada uno de estos denominadores, ¿sí?, menos este, los podemos, ¿sí?, mirar o visualizar como que los podemos integrar como u a la menos 3 en este caso, u a la menos 2 en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo expresamos, ¿sí?, en los numeradores. Para luego, con esa idea de que podemos integrar mediante potencia, pasamos a integrar en cada caso. Entonces, cuando resuelvo esta integral, ¿qué hago? Digo u a la menos 3, eso es igual a ¿qué? A u a la menos 3 más 1 sobre, ¿sí?, menos 3 más 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Como me queda, al integrar de esa forma, ¿qué me queda? X más 1 a la menos 2 sobre menos 2, ¿sí? Entonces, el X más 1 a la menos 2 va a pasar al denominador, al cuadrado, ¿sí? El 3 que lo tenía acá queda acá, nos quedaba dividido menos 2, pero el signo negativo lo pongo en el numerador, no lo dejo en el denominador. Eventualmente, ¿dónde lo pongo? En la línea de fracción. En este otro caso, lo mismo, ¿sí? Que es x más 1 a la menos 2 más 1 nos queda menos 1. Entonces nos queda x más 1 a la menos 1 sobre menos 1. Entonces, teníamos un signo negativo acá, lo trabajamos con el menos 1 que nos queda en el denominador. Y acá nos queda entonces el 2 que teníamos acá. Y acá nos quedó un 3 que no va. Disculpe. Profe. ¿Sí? Disculpe. El 2 que está abajo de la primera fracción, ¿de dónde había salido? Este Que no 2, entendí. Sí. este 2, porque nosotros cuando hacemos x más 1 a la menos 3 más 1 nos queda la menos 2 sobre menos 2, eso nos daría la integral, ¿sí? Y trabajando el signo, o sea, sobre el menos 2, que nos queda sobre 2, porque el menos lo ponemos acá en el numerador. ¿Se entiende o no? Ah, ya, sí. Bueno, entonces, en este caso, dije, nos queda menos 2 más 1, nos queda x más 1 a la menos 1 sobre menos 1. El menos 1 del denominador lo trabajamos con este, entonces nos queda más. Entonces, el x más 1, ¿sí?, lo pasamos al denominador, trabajando el exponente. Y el último, ¿sí?, que nos queda para integrar por logaritmo, ¿sí? Esto es como que tenemos 1 sobre u por la derivada de u, y entonces directamente integramos por logaritmo y le agregamos la constante de integración. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes como para ir asimilando todo esto? Tienen que ponerse a escribir, hacer los ejercicios, ¿sí? En principio copiar alguno y luego, teniendo en mente la metodología, ir haciéndolo para ir recordando la metodología y para ir viendo cómo integran y cómo van haciendo en cada caso, ¿sí? Entonces, supongamos, el primero lo copian y el resto, ¿sí?, teniendo en cuenta la metodología, lo van desarrollando y de última, bueno, chusmean el primero para ver cómo era el método. Veamos otro caso. Fíjense que acá tenemos en el polinomio denominador una raíz con orden de multiplicidad 3, o sea, es el mismo caso que antes, x cuadrado más 2 sobre x más 1 al cubo, pero ¿qué le agregamos acá? Una raíz con orden de multiplicidad 1. O sea, acá tenemos raíces reales múltiples, repetidas o iguales, y acá que tenemos una raíz de un orden de multiplicidad 1.
raíz real y distinta. Uy, nos queda un minutito. Nos desconectamos, nos conectamos otra vez. Sí, profe. Con este ejemplo. Este polinomio denominador ya está factoriado, ¿sí? O sea que ya tenemos todo listo como para ver de descomponer en fracciones simples. Vemos que el grado del polinomio numerador es menor que el del denominador y además que el coeficiente principal del polinomio denominador es 1, ¿sí? Simplemente si miran X, si desarrollaran este cubo, ¿sí? Y además distribuyeran con este otro factor, ¿qué va a ocurrir? Este X les va a quedar al cubo y va a estar multiplicada por esta X. O sea que simplemente podemos ver que el grado es mayor el del denominador que el del numerador, y además vemos que si tenemos X cubo por X, el coeficiente principal va a ser igual a 1. Entonces, sabemos que podemos aplicar el método de descomposición en fracciones simples, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Orden de multiplicidad 3, y acá 1 sabemos que van a ser 4 términos o 4 fracciones en las que vamos a descomponer. Y tenemos, ¿sí? 2 raíces. Para la que tiene orden de multiplicidad 3, ¿cuántos términos vamos a tener con x más 1? 3. El primero que tiene x más 1 al cubo, el siguiente x más 1 al cuadrado, y el que sigue x más 1 a la 1. Y en el último que ponemos directamente el coeficiente sobre x menos 2. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Decimos, los denominadores para estas fracciones, ¿sí? La del miembro izquierdo y la del derecho son iguales. Vamos a trabajar con los integrandos, sacamos denominador común en el miembro derecho y hacemos, ¿qué hacemos? Igualamos numeradores. Hacemos esta expresión dividido x al cubo por a, nos queda a por x menos 2. Esta expresión, ¿sí? Dividido x más 1 al cuadrado, que nos va a quedar x más 1 por x menos 2, que va a estar multiplicado por b, que lo tenemos acá. Esta expresión dividido x más 1 nos va a quedar x más 1 al cuadrado por x menos 2, que lo multiplicamos por b, que lo tenemos acá. Y por último, esta expresión dividido x menos 2 nos va a quedar x más 1 al cubo, que va a estar multiplicado por e, y lo tenemos acá. Entonces, trabajamos con los numeradores y le vamos a asignar a x sucesivamente los valores de las raíces que tengo y luego cualquier otro valor real. Primer valor, ¿sí? De raíz asignamos menos 1. Entonces, en todas las x, aquí, en esta otra, en todas las x que tenemos acá, colocamos menos 1. Ustedes ya saben que hay algunos términos que se pueden anular, ¿sí? Sobre todo cuando ponen el valor de la raíz, hay términos que se anulan. Cuando ponen cualquier otro valor real, no ocurre eso, ¿sí? Entonces, cuando pongan valores de las raíces que saben que hay términos que se anulan, no hace falta que hagan como yo, que les estoy mostrando, que los pongan en todas partes. Simplemente, ¿sí? Los ponen, ¿sí? Se quedan con el término que no se anula. Entonces, en este caso tenemos menos 1 al cuadrado más 2, 3, ¿sí? Y en este miembro, ¿sí? Este término se anula porque tenemos menos 1 más 1, este otro también, y este otro también. Entonces nos queda que a va a estar multiplicado por menos 3, si despejamos, a nos queda igual a menos 1. Siguiente raíz. Bien, entonces, ponemos el 2 en todos los lugares donde tenemos x, ¿sí? Si miramos acá, si colocamos el 2, acá se nos anula este término, acá se nos anula este término, se nos anula este otro, simplemente nos va a quedar este último término.
Entonces, ¿qué nos queda? 2 al cuadrado más 2, 6, y nos queda 2 más 1, 3, 3 al cubo, 27. Entonces nos queda 27 por E. Entonces nos va a quedar que E es igual a 2 novenos simplificando. Hasta ahí el valor de las raíces según como teníamos definida nuestro polinomio denominador. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregar o darle a X otros valores, ¿sí?, reales que nos permitan calcular del modo más simple posible. ¿Sí? Siempre los valores, ¿cuáles son? El 0, el 1, el 2, el menos 1, menos 2. Siempre primero los positivos, luego los negativos. Como menos 1 y 2 ya eran valores de las raíces, bueno, ahora tomamos el 0. Si reemplazamos por 0 cada una de estas X, nos queda lo siguiente. En este miembro nos queda el 2. Acá nos queda menos 2 por A, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta menos 2A, que A es igual a ¿qué? A menos 1. Entonces acá nos queda un 2. Y además nos queda acá menos 2 por 1, menos 2B. Y acá nos va a quedar 1 al cuadrado 1 por menos 2 nos queda menos 2D. Entonces, menos 2, ¿sí?, está sacado de factor común de B más D. Y en el último, acá nos queda un E. Acá me quedó algo mal, porque nos queda este con este. No, está perfecto. ¿Está bien, profe? Y E vale 2 novenos, me perdí. Bueno, entonces, ahí reemplazo por 2 novenos y entonces nos queda esto. En definitiva, ¿qué hacemos? Estos dos se cancelan, nos queda el menos 2 novenos, dividido menos 2, nos queda un noveno, entonces nos queda B más D igual a un noveno. Y el siguiente, tomamos un valor X igual a 1 y hacemos todo lo mismo, ¿sí? Reemplazamos cada una de las X por el valor 1, recuerden que acá estábamos tomando un valor distinto de las raíces, no se anula nada, así que tenemos que hacer todas las cuentas. Entonces, en este miembro nos queda 3, acá nos queda menos 1, ya valía menos 1, entonces nos queda acá 1, y acá reemplazamos, acá tenemos 2 por menos 1, nos queda menos 2b, acá tenemos 4, 4d, entonces nos queda expresado de esta forma, y por último reemplazamos, acá tenemos 2e, y es igual a 2 novenos, entonces nos va a quedar 16 novenos. Luego de eso, despejamos, hacemos cuenta y nos queda que B más 2D es igual a menos un noveno. Y resolvemos el sistema de ecuaciones que se plantea, nuevamente por reducción, ¿sí? Se puede resolver sin ningún problema, y nos va a quedar que B es igual a un tercio y D es igual a menos 2 novenos. ¿Qué hacemos? Tenemos todos estos valores de los coeficientes, los reemplazamos en las integrales respectivas y resolvemos las integrales como habíamos visto, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Tenemos dos fracciones que nos quedan como funciones racionales y dos que nos quedan con logaritmos. Bien. ¿Les dio alguna duda este que acabamos de resolver? Es un poco más largo, más cuidado con las cuentas, más coeficientes que determinar, nada más que eso. Profe, Sí. el primer sería factor, la primera fracción, perdón, del resultado no sería negativo. La primera fracción, este resultado. Sí. Y mira, hacemos x más 1, la ponemos en el numerador a la menos 3. Entonces decimos
X más 1 a la menos 3 más 1 nos queda la menos 2, sobre menos 2. ¿Sí? Entonces, menos 1 sobre menos 2 nos queda 2, o sea, nos queda positivo acá. ¿Sí? Ah, claro. Después hace, en todo caso, sí, esto es cuestión de hacer las cuentas con cuidado. Sí, pero Entonces, nos queda, bueno, a las menos 2 y lo pasamos al denominador. Este que estaba positivo, al hacer menos 2 más 1, que nos queda a la menos 1, acá nos queda negativo. ¿Sí? Bueno, y este era negativo y este era positivo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? No lo tenemos para nada factoriado el denominador, ¿sí? Entonces, vemos que el grado del polinomio numerador es menor que el del denominador, ¿sí? Decimos, bueno, tenemos que factoriar el denominador. Y cuando lo factoriamos, miren qué nos encontramos. ¿Qué tipo de raíces tenemos? Una raíz real y simple y una raíz, ¿sí?, real y repetida o múltiple. Entonces, vamos a descomponer según esto que está planteado. Para la raíz real y simple ponemos un coeficiente sobre x, y para la raíz real y múltiple, como es el orden de multiplicidad es 2, vamos a poner que 2 fracciones. Acá tenemos 1 más 2, 3. Entonces, tenemos que tener 3 términos, ¿sí? Para la raíz de orden de multiplicidad 2, en el primero, ¿sí?, en el primer término que le corresponde, lo elevamos al cuadrado, y en el segundo lo dejamos a la 1. Bueno, el resto del procedimiento, análogo a lo que venimos haciendo, ¿sí? Trabajamos acá con los numeradores, les damos los valores a x, según las raíces que tenemos. Vamos averiguando los valores de los coeficientes, ¿sí? Cuando no tenemos más raíces, le asignamos un valor real cualquiera, averiguamos los 3 coeficientes, reemplazamos, resolvemos las integrales y nos queda de esta forma. Y luego tienen unos casos para resolver, ¿sí? Tengan cuidado, ¿sí? En este caso, ¿qué cuidado van a tener? ¿Qué pasa con el polinomio numerador y denominador? Pasando el grado. Claro, entonces, primero que tienen que hacer, dividir. Para dividir, ¿qué van a tener que hacer? Desarrollar el cubo de ese, ¿sí?, binomio. Y luego, bueno, dividen, y a partir de dividir van a tener la integral de un polinomio cociente y la integral de un polinomio que va a ser un cociente de 2 polinomios, donde el grado del polinomio numerador va a ser menor que el denominador. Y este caso, ¿sí?, que también es algo parecido a lo que les presenté en el caso anterior, también tienen que hacer t igual a e a la x, aplicar logaritmo natural a ambos miembros, determinar el diferencial y sustituir para poder integrar por descomposición en fracciones simples.